El aroma a detergente de ropa, el crujido de las canastas de supermercado sobre las baldosas pulcras, era la sinfonía mundana de un martes cualquiera para Mateo. Sus dedos, callosos por años de trabajo en el jardín de su padre, recorrían los envases de frijoles enlatados, buscando la marca que su abuela insistía era la única con sabor a verdad. A sus 19 años, cada salida al supermercado representaba una pequeña misión, un ancla a la rutina que lo mantenía a salvo de la incertidumbre que sentía bullir más allá de las paredes de su humilde hogar en Boyle Heights. Había un eco de familiaridad en la sala de verduras, en la señora de la caja registradora con su sonrisa cansada, pero hoy una sombra se cernía. No era el frío aire acondicionado, sino una presencia ajena, intrusiva. Dos figuras uniformadas, inmóviles junto a los carritos de compra, sus miradas barriendo los pasillos con una intensidad desproporcionada para el robo de una barra de chocolate. Mateo intentó ignorarlos, concentrarse en la lista mental de su madre, pero la tensión se anclaba en su pecho, un presentimiento helado. El oficial, un hombre corpulento con una mandíbula apretada, desvió su mirada hacia él, deteniéndose. Los ojos de Mateo no se apartaron de la lata de chiles, pero sintió el peso de la observación, el juicio tácito que parecía seguirlo a todas partes últimamente. Un escalofrío le recorrió la espalda, ajeno al calor de la tienda. El momento se estiró, pesado y silencioso, hasta que una voz grave perforó la quietud, resonando entre los estantes. «Señor, ¿podría venir un momento?» Mateo se giró lentamente, la lata aún en su mano. Su corazón latía con la fuerza de un tambor tribal. Las palabras del oficial eran un puño cerrado, entregadas con una autoridad que no invitaba a la réplica. «Sospecha de actividad delictiva. Necesito ver su identificación y registrarlo». Mateo sintió el calor subir a su rostro. ¿Actividad delictiva? Estaba comprando frijoles. Su voz, un hilo de confusión, intentó romper la barrera de la hostilidad. ¿Actividad delictiva oficial? Solo estoy comprando. Aquí está mi identificación. Sus manos se movieron lentamente hacia su bolsillo trasero, un gesto instintivo, que el oficial interpretó como desafío. La tensión en el aire se hizo más densa, palpable. El otro oficial, más joven y con una expresión de aburrimiento, se acercó, cerrando el círculo. No había espacio para la explicación, para la lógica, solo una imposición unilateral de poder. Los ojos del oficial se fijaron en los de Mateo, una mirada que no veía a un joven con una lista de la compra, sino a una categoría, a un estereotipo. La voz del oficial subió un tono. «Manos donde pueda verlas». Ahora, el corazón de Mateo dio un vuelco. Las pocas personas que quedaban en el pasillo se detuvieron, sus ojos fijos en la escena. La vergüenza y una ira naciente se mezclaron en su interior. Él no había hecho nada, absolutamente nada. Sin embargo, en ese momento, su inocencia era irrelevante. La etiqueta ya había sido puesta, el juicio emitido. La mano del oficial se posó firmemente en su hombro, luego en su espalda baja. Una presión que no era una sugerencia, sino una orden. El supermercado, un lugar de lo cotidiano, se transformó en un escenario de confrontación, donde la dignidad de un joven se desmoronaba bajo la mirada indiferente de quienes debían protegerla. «No me está facilitando las cosas, señor. ¿Sabe lo que pasa cuando la gente no colabora?» La amenaza implícita era clara, brutal en su simplicidad. Mateo sintió el mundo encogerse, el aire volverse denso. El viaje a la comisaría fue un torbellino de indignidad silenciosa. Las esposas apretaron sus muñecas, una sensación fría y metálica que lo anclaba a una realidad surrealista. El asiento trasero del coche patrulla olía a desinfectante y a una sutil desesperación. Las luces parpadeantes de la sirena, apagadas pero ominosas, eran un eco visual de la vorágine en su mente. Mateo observaba el mundo pasar por la ventanilla, el familiar paisaje urbano distorsionado por la perspectiva de su confinamiento. Cada edificio, cada rostro fugaz parecía juzgarlo, etiquetarlo sin una palabra,
La comisaría era un laberinto de pasillos grises, un zumbido constante de voces distantes y el golpeteo de teclados. Su teléfono, su único cordón umbilical con el mundo exterior, fue confiscado sin miramientos, una pequeña victoria para el sistema que buscaba aislarlo. La celda, fría y estéril, se cerró con un chasquido metálico que resonó en el silencio. Se sentó en el catre de metal, el rostro entre las manos, la humillación quemándole. No había cámaras, no había testigos para su indignidad, solo el eco de las palabras del oficial, vacías de justificación, pero cargadas de poder. Su mente voló a su padre, Ricardo, un veterano, un hombre de principios férreos que había enseñado a Mateo la importancia de la honorabilidad y la resiliencia. ¿Cómo reaccionaría su padre a esto? ¿Cómo explicaría la injusticia, la impotencia? Una oleada de rabia impotente lo recorrió. No era por él, no del todo, sino por la vergüenza que esta situación podría traer a su familia, al legado de sacrificio y respeto que su padre había forjado. Ricardo, el padre de Mateo, estaba podando rosales en el pequeño jardín delantero cuando el timbre de la puerta irrumpió en la tarde. Su espalda, marcada por años de servicio en tierras lejanas y el peso silencioso de una promesa rota, se enderezó con un dolor familiar. Su esposa, Elena, atendió, su voz alta y clara al principio, luego ahogada en un sollozo. Ricardo supo de inmediato que algo terrible había sucedido. Su mundo, construido con la precisión y el orden que solo un veterano podía apreciar, se derrumbó en un instante. Mateo, la comisaría, un arresto sin sentido. La ira se encendió en sus ojos, pero se contuvo, un fuego bajo la ceniza. Una imagen parpadeó en su mente, un desierto abrasador, el sudor quemándole los ojos, la lealtad a sus compañeros y a su bandera, un juramento que había honrado con cada fibra de su ser. Había enfrentado balas y explosiones, había visto horrores que nunca contaría. Había servido a un país que ahora parecía tratar a su hijo como un criminal, por el simple hecho de existir. El contraste era brutal, una bofetada helada a su sentido de la justicia. Su patria, por la que había arriesgado la vida, ahora pisoteaba la dignidad de su sangre. La lealtad que había sentido alguna vez se astillaba, revelando una grieta profunda de desilusión. Ricardo se quitó los guantes de jardinería, sus movimientos deliberados, precisos. Sus manos, que habían empuñado armas y ahora cuidaban la vida, se apretaron en puños. No había gritos, no había lamentos, solo una determinación férrea, silenciosa, que nacía de la desesperación y la injusticia. Esta no era una batalla en el frente, sino una lucha por la verdad, por su familia, por todo lo que representaba. Y Ricardo sabía que las batallas más importantes a menudo se libraban sin una sola bala, solo con la fuerza de la voluntad. La comisaría era un monolito de indiferencia. Ricardo sintió la misma opresión que Mateo había experimentado horas antes. En el mostrador de recepción, una mujer con el cabello recogido en un moño estricto y una expresión de hastío recitaba reglamentos con la monotonía de una grabadora. El señor Castillo no puede ser contactado en este momento. Está en proceso de procesamiento. Sus palabras eran como muros, infranqueables, diseñadas para agotar la voluntad. Ricardo respiró hondo, el aire viciado del lugar llenándole los pulmones. No era la primera vez que se enfrentaba a una burocracia imponente, pero la diferencia ahora era la urgencia, la injusticia personal que se sentía como una herida abierta. Entiendo que tienen protocolos, comenzó Ricardo, su voz baja pero firme, un tono que había dominado en situaciones de crisis. Pero mi hijo es un ciudadano inocente. Necesito saber por qué está detenido y cuándo puedo verlo. La mujer levantó una ceja, una pequeña señal de exasperación. Todos son inocentes aquí, señor. Siga los pasos. Espere su turno. Un abogado de oficio se le asignará eventualmente. Ricardo sintió un calor en el pecho, la ira contenida amenazando con desbordarse. La falta de empatía era palpable, un recordatorio constante de que, para ellos, Mateo no era un individuo, un hijo,
sino un número en un expediente, una estadística más en el interminable ciclo de arrestos. Él había defendido este sistema, había confiado en él, y ahora lo veía en su forma más fría y deshumanizada. Las esperas se hicieron eternas, cada minuto una prueba de su paciencia. Las risas distantes de los oficiales, el murmullo de conversaciones triviales, resonaban como una afrenta. Finalmente, la mujer indicó una sala de espera, despersonalizada y austera. Se sentó, sus ojos escaneando cada puerta, cada rostro que pasaba, buscando una señal, una esperanza. Horas se transformaron en una eternidad desgarradora. Cuando la puerta de la sala de entrevistas se abrió, revelando a Mateo al otro lado de un cristal opaco, Ricardo sintió un nudo en la garganta. Su hijo, con el rostro marcado por la confusión y la humillación, parecía más pequeño, más vulnerable. Sus ojos, antes llenos de la chispa de la juventud, ahora reflejaban una tristeza que le partía el alma. La sala estaba impregnada de una solemnidad opresiva, el eco de innumerables conversaciones silenciadas, de esperanzas rotas. Ricardo se acercó al intercomunicador, su voz áspera de emoción. «Hijo, ¿estás bien?» Mateo asintió lentamente, una lágrima silenciosa rodando por su mejilla. «Papá, no sé qué pasó. Solo estaba comprando». La simpleza de sus palabras, la total ausencia de culpa, fue un golpe en el estómago de Ricardo. La injusticia era tan clara, tan dolorosamente evidente. Ricardo apoyó su mano en el cristal, como si pudiera transmitir su fuerza, su consuelo, a través de la barrera física. «Lo sé, hijo. Vamos a sacarte de aquí. No te preocupes por nada. No estás solo». Sus palabras eran un juramento, un ancla en la tormenta. Mateo levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de su padre. En esa mirada, Ricardo vio no solo el miedo de su hijo, sino también el germen de una nueva determinación, una chispa que la opresión no había logrado extinguir. Había una conexión inquebrantable entre ellos, una promesa silenciosa de que esta batalla, aunque brutal, no los doblegaría. Ricardo sabía que este era solo el comienzo, que el camino sería arduo, pero la vista de su hijo le dio una claridad inquebrantable. Este no era solo un asunto legal, era una cuestión de moralidad, de dignidad. El tribunal era un anfiteatro de poder. El juez, con su toga oscura, presidía desde lo alto, una figura distante e impasible. El fiscal, un hombre joven de traje impecable y una confianza fría, presentaba el caso con una retórica pulida pero vacía de humanidad. Mateo, sentado junto a su abogado de oficio, se encogía levemente, cada palabra del fiscal un martillo contra su inocencia. El acusado, Mateo Castillo, fue encontrado en posesión de frijoles enlatados, pero la detención se realizó por comportamiento sospechoso y falta de cooperación durante una investigación rutinaria. La ironía de la acusación era tan grotesca que casi se podía sentir el aire temblar. El fiscal continuó, tejiendo una red de suposiciones y prejuicios. La zona es conocida por su alta actividad criminal, la reticencia del acusado a identificarse, su nerviosismo, todo apunta a un intento de evadir la ley. Ricardo, sentado en la primera fila, apretaba los puños. Su ira, antes una brasa, ahora era un fuego crepitante. Escuchaba las palabras del fiscal, cada una de ellas una traición al juramento que él mismo había hecho de defender la justicia. Veía cómo la narrativa se construía, no sobre hechos, sino sobre suposiciones y sesgos implícitos. Mateo, el joven inocente que había enseñado a leer a su hermana menor, el que ahorraba cada centavo para ayudar a su madre, era ahora reducido a un acusado peligroso, una amenaza para el orden. El abogado de oficio, un hombre cansado y abrumado, balbuceó algunas objeciones que fueron rápidamente desestimadas. La balanza de la justicia parecía inclinarse peligrosamente, impulsada por la inercia del sistema y la indiferencia. El aire en la sala era espeso con el peso de la presunción de culpabilidad. Ricardo sentía el eco de su propio pasado, de las promesas de libertad y justicia que se habían hecho trizas en esta misma sala. Una pausa.
El fiscal había terminado su exposición inicial, sus ojos recorriendo la sala con una satisfacción contenida. El juez consultaba sus notas, el ambiente cargado de la inminente sentencia. Ricardo no podía más. No era una decisión consciente, sino una explosión silenciosa de la ira y el dolor acumulados. Se levantó de su asiento. Su figura, aunque no imponente, irradiaba una gravedad que detuvo el murmullo de la sala. El abogado de Mateo lo miró con alarma. «Señor, por favor, no». Ricardo lo ignoró. Su voz, una mezcla de dolor y autoridad, resonó en el silencio. «Con su permiso, señor juez. Mi nombre es Ricardo Castillo. Soy el padre de Mateo». El juez levantó la mirada, sorprendido por la interrupción no solicitada. «Este no es el momento para testimonios, señor». Pero Ricardo no se detuvo. Sus ojos, fijos en el fiscal y luego en el oficial que había arrestado a su hijo, ardían con una intensidad que nadie había visto en él. Serví a este país durante 22 años. En Irak, en Afganistán, defendí la bandera, defendí la libertad, defendí la justicia. ¿Saben lo que se siente al ver a tu hijo, a quien le enseñaste a respetar la ley, a quien le dijiste que confiara en este sistema, ser tratado como un criminal por el simple hecho de comprar frijoles? Las palabras resonaron, cada una un golpe seco. La revelación de su identidad como veterano no era un truco, sino una verdad dolorosa lanzada al rostro de la hipocresía. El fiscal parpadeó, el oficial empalideció ligeramente. La dinámica de poder, por un instante, se invirtió. No era un inmigrante más, no era un sospechoso sin rostro, era el padre de un ciudadano, de un hijo de un veterano, y su voz llevaba el peso de un servicio y un sacrificio que el sistema no podía ignorar fácilmente. Ricardo continuó. Su voz, aunque no elevaba el tono, vibraba con una carga emocional que magnetizaba la sala. Sus palabras no eran un alegato legal, sino una denuncia moral. Cuando regresé de la guerra, me dijeron que había luchado por la libertad y la justicia para todos. Me prometieron que mi familia estaría segura, que viviríamos en un país donde la ley se aplicaría por igual. Es esta la justicia por la que arriesgué mi vida. Arrestar a un joven por el color de su piel, por estar en el lugar equivocado, por no encajar en la imagen preconcebida de un ciudadano correcto. Su mirada se posó en el oficial, cuyo rostro se había endurecido, pero en cuyos ojos había un atisbo de incomodidad. Este oficial, o quien sea que lo haya entrenado, no ve a un Mateo. Ve un problema, ve una estadística, ve a alguien a quien puede humillar sin consecuencia. Yo veo a mi hijo, veo a un estudiante, veo a un trabajador que se levanta antes del amanecer para ayudar a su familia. La sala estaba en un silencio absoluto, la tensión casi insoportable. El juez, aunque fruncía el ceño, no lo interrumpió. La autoridad de Ricardo no venía de un cargo, sino de una verdad cruda, innegable. Hemos contribuido a este país, hemos pagado nuestros impuestos, hemos derramado nuestra sangre. ¿Y así es como se nos recompensa? ¿Con la sospecha constante, con la criminalización de nuestra existencia? Esto no es justicia, esto es miedo, esto es prejuicio. Y yo, un hombre que ha visto la verdadera guerra, les digo que esto es una afrenta a todo lo que decimos defender. Su voz se quebró ligeramente, no por debilidad, sino por la profundidad de su dolor. Estoy aquí no solo por mi hijo, sino por cada joven que es juzgado antes de ser conocido, por cada familia que vive con el miedo de una llamada como la que recibimos nosotros. La crítica sistémica era implícita, devastadora. El efecto de las palabras de Ricardo fue palpable, un temblor invisible que recorrió la sala. El fiscal, visiblemente incómodo, intentó recuperar el control, pero la energía había cambiado. El juez, aunque mantenía su fachada de imparcialidad, había sido alcanzado. Una grieta se abrió en la armadura del sistema. La narrativa que el fiscal había tejido, basada en suposiciones y prejuicios, se desmoronaba bajo el peso de la verdad y el dolor de un padre. El oficial que arrestó a Mateo evitaba la mirada de Ricardo, sus cejas fruncidas en una mezcla de resentimiento y una incipiente vergüenza.
La defensa de oficio, antes apática, encontró una nueva fuerza, una chispa de convicción. Su señoría, el abogado comenzó, su voz más clara, dada la absoluta falta de pruebas y el testimonio del señor Castillo, padre de un distinguido veterano, solicitamos la desestimación inmediata de todos los cargos. El silencio se prolongó. El juez tamborileó los dedos en la madera, el dilema moral pesado en el aire. La justicia no era ciega en ese momento. Estaba observando a Ricardo. Aunque el veredicto final no se pronunció de inmediato, la confrontación había tenido lugar. La ira contenida de Ricardo se había transformado en una voz poderosa, empoderadora, que no solo vindicaba a su hijo, sino que también exponía la hipocresía inherente en las grietas del sistema. Mateo levantó la cabeza, sus ojos llenos de una mezcla de alivio y una nueva comprensión de la fuerza inquebrantable de su padre. La lucha no había terminado, no del todo, pero la primera batalla moral había sido ganada. El aire en la sala, antes pesado de opresión, ahora vibraba con la resonancia de una verdad dicha con valentía, una verdad que había subvertido las expectativas y había invitado al involucramiento moral de todos los presentes. La resiliencia no era solo una palabra, era el latido de la familia Castillo, que se negaba a ser silenciada.